Bueno, chicos y chicas, bienvenidos de vuelta con la clase de hoy. Como vimos la presentación anterior, la Guerra Fría y este conflicto no solo se queda dentro del terreno soviético, dentro del terreno estadounidense, va a repercutir en distintas naciones. Nosotros vamos a ver específicamente la mayoría de casos de América Latina, o por lo menos los casos relevantes para efectos de bachillerato, ¿verdad? Pero es importante que sepan que alrededor del mundo existen muchos conflictos, muchas distintas situaciones y al final vamos a hacer como un barrido general de cuáles existen, porque la idea también es que ustedes, como parte del ejercicio de esta segunda parte, investiguen un poquito sobre los distintos casos o los distintos temas que a ustedes les pueden llamar la atención, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a empezar compartiéndoles la presentación de las expresiones de rivalidad de la geopolítica, ¿verdad? Vamos un segundo que la computadora no me está ayudando. Ujú, listo. Entonces, expresiones de la rivalidad geopolítica. Esta imagen habla muchísimo de lo que pasa en América Latina y bueno, dentro no sé, monóculo, lupa, no sé cómo se llama este aparato, lo olvido, que tiene el tío Sam, o esta caricatura, es que tiene el ojo sobre América Latina. Y esta imagen del tío Sam nace dentro del el proceso de militarización estadounidense de el tío Sam lo necesita, y por eso el dedo siempre está así señalando hacia el frente, ¿verdad? De Army needs you, que es no, I want you, creo que es como yo te quiero, algo así es como lo que dice la propaganda. Y bueno, esta caricatura lo que nos dice es, América Latina, yo los necesito, yo los quiero. Y establece unas condiciones complicadas para que eso suceda. Vamos a ver, creo que hay un par de casos internacionales, si no me equivoco, pero la mayoría son de América Latina. Pero bueno, primer caso, la crisis de los misiles cubanos. Como recuerdan en la presentación anterior, les mostré en el mapa dónde estaba Cuba. Cuba tuvo un proceso de revolución en 1959, erradicando el dictador Batista y estableciéndose en el gobierno la revolución cubana con Fidel Castro en la cabeza. Junto con el Che Guevara, que era otro revolucionario que estaba en Cuba, van a establecer las condiciones para que Cuba sea el primer país socialista de América Latina, así declarado totalmente, que hay intervención estadounidense muy fuerte, pero bueno, logran sobrevivir, entre comillas, con una situación actual complicada, tal vez no tanto como el de hace unos 20 años, pero bueno, podríamos andar un poquito más adelante de esto. Eh, bueno, luego de la Revolución Cubana, en 1959, un 1 de enero de 1959, en el país cubano se establece una reforma agraria. ¿Qué quiere decir eso? Se replantea la forma en la que se hace agricultura, con el fin de, al igual que pasó con la URSS, de nacionalizar la producción y por lo tanto, pues beneficiar eh, al cubano. Como respuesta estadounidense, por sus intereses con la isla de Cuba, los estadounidenses establecen eh, una serie de medidas o una serie de condiciones debido a que se modifica o se afectaba la enmienda Platt, es de 1902, o sea, tenía 57 años, una enmienda que garantizaba relaciones internacionales directas con, con la isla cubana, con una suerte de, de sublevación, digamos, como de que sabemos que están ahí, sus recursos son casi que nuestros. Bueno, esta guerra llevó o esta crisis en realidad, porque aquí no hubo un conflicto bélico como tal por los crisis, pese a que sí hay invasión a Cuba en 1961, eh, que fracasa por parte de Estados Unidos. Ellos invaden un pedazo de Cuba que se llama Bahía de los Cochinos o Bahía de Cochinos en 1961. En 1962, la Unión Soviética es descubierta construyendo 40 silos nucleares. ¿Qué significan estos? Esos espacios donde van las ojivas nucleares. ¿Con qué fin hace Cuba esto? Bueno, pues resulta que los soviéticos querían establecer una base militar de gran poderío muy cerca de Estados Unidos. No porque querían, o no porque les haya surgido esta idea primero, tal vez, sino porque
están respondiendo a una base militar con misiles tipo Júpiter 2, que es un misil bastante grande, podrían buscar imágenes en Google al respecto, en Turquía. Turquía está bastante cerca de Rusia. Ahorita pueden verlo al final de la presentación en el mapa que les traigo. Entonces resulta que los soviéticos establecen una base militar en Turquía, en Cuba, perdón. Y la Unión Soviética, bueno, envía naves de carga y submarinos transportando armas atómicas hacia Cuba. Un avión espía descubre las rampas del nacimiento y, bueno, Estados Unidos ordena que se envíen barcos a Cuba para que están desesperados, ¿verdad? Que ocupan saber qué es lo que está pasando en Cuba. En octubre, el 22 de octubre de 1962, Estados Unidos intercepta los transportes soviéticos y ordena cuarentena de la isla. Una cuarentena, un bloqueo económico que hasta la fecha se mantiene. Así de pesado estuvo esto. Parte del empobrecimiento y las complicaciones que tiene Cuba es que casi que ningún país puede tener relaciones económicas con Cuba. Entonces hay un bloqueo económico que les complica adquirir ciertos productos. Tal vez un ejemplo tonto, que para nosotros es algo como muy obvio, por decirlo así. Cualquier país del mundo, o casi que el 90% de los países del mundo en el que usted vaya, va a conseguir Coca-Cola. En Cuba no hay Coca-Cola. La producción de estas bebidas gasificadas es nacional y evidentemente no es una bebida de cola, pero no es Coca-Cola, porque no se puede vender, no se puede establecer Coca-Cola dentro de Cuba. Y así una serie de medicinas, recursos tecnológicos, infraestructura, cosas que en Costa Rica por lo general importa o tiene convenios con empresas para que se produzcan acá o importar productos, Cuba tiene que hacerlos. Y eso complica mucho el establecimiento de una economía sólida, ¿verdad? Es como para que vean por dónde va esta cuarentena. El 26 de octubre, 4 días después, se informa que se van a retirar los misiles de Cuba y si Washington, o sea, la capital estadounidense, se comprometía a no invadir Cuba, pese a que ya lo habían intentado. Al día siguiente, además, se pidió también la retirada de los misiles balísticos que estaban en Turquía. Casi que un tipo de, bueno, dando y dando. Si yo retiro mis misiles de Cuba, usted retira los suyos de Turquía. ¿Qué es interesante de esto? Ninguna de las bases está ubicada en el país vecino. O sea, no hay invasión. Es como voy a buscar aliados, puntos estratégicos, que esto es pura geopolítica. Imagínense el mundo y los países como un tablero de ajedrez. No sé si han jugado Risk alguna vez, pero bueno, si han jugado Risk, tienen una idea de lo que les estoy diciendo de voy a mover mis fichitas por acá porque quiero dominar esta zona, pero no puedo llegar a esa zona directamente, pero lo voy a poner cerca para ponerlo en un estado de jaque. Así de en cualquier momento voy a caer y voy a obtener lo que estoy buscando. En el 28 de octubre, Kennedy fue obligado a acceder. Kennedy es el presidente de Estados Unidos en la época y retira los misiles de Turquía y no agrede Cuba, no lo agrede militarmente. Económicamente, como ya les conté, sí, sí lo hace y fuertemente. Nikita Khrushchev, que es como el primer ministro, la figura de este primer ministro ruso, bueno, soviético de la época, pues también decide retirar los misiles de la isla de Cuba. Este periodo, esta crisis, marca un periodo de comunicación importante entre los soviéticos y los estadounidenses, estableciendo una línea directa de comunicación, porque recordemos, son los años 60. La tecnología no está tan avanzada como la de nosotros, no es tan fácil como que yo le mando un WhatsApp o tengo una sesión por Zoom con alguien, o sea, las comunicaciones eran muy complicadas. Pero a raíz de estas tensiones y estas situaciones era tan difícil. De hecho, si ustedes ven, los plazos son de 4 o 2 días en el que hay información, ¿verdad? Como para irse viendo cosas, cuando normalmente eso sucede el mismo día, ¿verdad? En términos actuales. A partir de eso se crea o se pone en marcha el teléfono rojo, o así se le llama a ese teléfono. Es un teléfono que está en la oficina del presidente estadounidense y en la oficina del primer ministro ruso, o soviético en este caso, en el que se pueden comunicar. La línea se llama línea roja, pero bueno, como está en la diapositiva, en realidad es un teléfono que es blanco y que al levantarlo es comunicación directa el, con mi contraparte soviética o con mi contraparte estadounidense. La crisis de los misiles se resuelve de esta forma, una forma medianamente diplomática, pero como les dije, las repercusiones para Cuba fueron muy grandes. Pese a que hasta la fecha tiene el apoyo ruso, con la caída del bloque soviético, Cuba también se afectó mucho. Parte también de este proceso de crisis
impulsa a los cubanos a ir a la isla de Cuba. Pero ideológicamente los estadounidenses dicen, bueno, si vienen aquí, ya no son socialistas, ya no pueden serlo, porque las dinámicas estadounidenses son totalmente diferentes. Entonces, Cuba, me atrevo a decir que es de los pocos países que le da la residencia a extranjeros que lleguen de forma irregular. ¿Qué quiere decir esto? Un cubano que pise suelo estadounidense inmediatamente tiene la residencia. Cosa que, como sabemos con los otros países, eso no existe. Está la deportación, uno ocupa una visa para entrar, pero por motivos ideológicos Estados Unidos permite que los cubanos puedan ingresar a Estados Unidos y establecerse ahí. De nuevo, esto fue producto de una crisis muy grande que hubo en Cuba, de mucha pobreza, de periodos complicados económicamente para muchas para las familias que viven ahí y que hasta la fecha tiene repercusiones importantes. En los últimos años, si me atrevo a decir que en los últimos 3 años, se han aligerado un poco las tensiones con el último periodo de Obama y bueno, y esta última parte con Trump, que no ha ayudado mucho, ¿verdad?, en la dinámica, pero los cubanos y los estadounidenses han entrado en un periodo de negociaciones con la muerte de Fidel también, eso que, que los soviéticos tengan, que los cubanos tengan un poquito más de apertura y con el hermano de Fidel, si no me equivoco, se llama Rubén Castro. Bueno, han entrado en un periodo de negociación. Rubén también está muy mayor también, Fidel murió de 80 y resto de años. Y bueno, el hermano entra en un periodo de negociaciones para que económicamente Cuba tenga un poquito de apertura, por lo tanto integrarse a las dinámicas de comercio internacional. La guerra de Vietnam puede que sea la gran guerra o la guerra más importante bélica o armada más importante después de la Segunda Guerra Mundial, porque si bien no es una guerra que involucra a todas las naciones y se establezca como tal, si es una guerra estrictamente de estadounidenses invadiendo territorio vietnamita o vietnamí con el fin de conseguir un objetivo claro. Entonces, bueno, reanudando. La guerra de Vietnam. Vietnam se encuentra en el sureste del continente asiático. En cuestiones geográficas, podríamos decirlo que Vietnam se parece mucho a la costa caribeña de Costa Rica, Limón. Es una jungla muy húmedo, muy lluvioso, el terreno muy complicado, animales, serpientes y demás especies complicadas de manejar, ¿verdad? Entonces, bueno, el contexto vietnamí es el siguiente. Al norte del país están los llamados no vietnamitas, que instalan una guerrilla o un grupo